Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. En este programa tenemos la tercera parte y última de la mesa de trabajo número 3, enfrentando la brecha de género en el financiamiento. En esta oportunidad, la magistrada Janine Otalora Malasis, presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, refrendó el compromiso del máximo organismo jurisdiccional del país en materia electoral en la impartición de justicia con perspectiva de género. Afirmó que la Sala Regional que preside está integrada de forma paritaria, ya que el 46% del personal son mujeres. Al término de esta ponencia daremos inicio con los trabajos de la mesa de trabajo número 4, los nexos entre la política y el financiamiento ilícito. Con estas interpretaciones les invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Muchas gracias por la presentación de datos no conocidos en Túnez, justamente sobre la situación de la participación política de las mujeres. No sé si alguien de ustedes querría, antes de concluir, hacer algún comentario en cuanto a lo que acaba de formular este participante. Voy a hablar en español. Es muy interesante lo que nos acaba de comentar y tiene que ver mucho con la situación actual en México. En México precisamente estamos en el debate de extender el principio de paridad vertical que tenemos en las cámaras y en las listas, en los congresos, en 14 congresos estatales ya tenemos paridad vertical también para las listas de legisladores. En algunos congresos estatales tenemos paridad horizontal para las presidencias municipales, pero ahí es donde tenemos, hay un debate jurídico muy interesante y muy intenso en torno al tema de la paridad horizontal. Quiero insistir en este tema del empoderamiento del jurídico de las mujeres. Alguno de ustedes mencionaba, creo que el magistrado, que las maquinarias de los partidos están gobernadas por hombres, y lo cual es cierto. Tenemos aquí un mecanismo en donde las militantes pueden acudir al Instituto Nacional Electoral y demandar a su partido porque no cumplieron con los estatutos del partido para integrar paritariamente o equitativamente sus organismos internos. En la Cámara de Diputados, las mujeres de todos los partidos, y esta es una primicia, estamos a punto de presentar una propuesta para que la paridad horizontal prive en la integración de las presidencias de las comisiones y los comités y la paridad vertical en la integración de las comisiones. La mesa directiva tiene alguna forma de paridad. El presidente es hombre, bueno, eso acabará en algún tiempo, pero bueno, el presidente de la mesa directiva es hombre y es el partido en el que yo estoy. Después hay 2 vicepresidentes hombres y 2 vicepresidentas mujeres, y luego hay 5 secretarias y 2 secretarios o 3 secretarios. Entonces, pero es decir, las mujeres están usando esas herramientas, y yo quiero decir además que estos encuentros son muy útiles, porque en uno de estos encuentros yo aprendí lo que era la paridad horizontal, no tenía la menor idea, y ahora estoy viendo que aquí a lo mejor lo copiamos de Túnez y de Bolivia. Pero estas reuniones permiten enriquecernos. Por ejemplo, yo ahora me voy después de que oí a Mary decir que, bueno, no queremos 3% ni 10% como en Costa Rica, queremos el 12% de financiamiento a los partidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que el tiempo ya lo rebasamos. Habría de qué seguir este debate que es sumamente interesante,
Pero previo a concluir, yo me quedo con el hecho de que hay un consenso en el mundo entero sobre la necesidad de fortalecer la igualdad entre el hombre y la mujer, y eso pasa por fortalecer la igualdad en una participación política y obviamente por el financiamiento. Hay un problema de apoyo económico, de apoyo financiero a las candidatas, y quizá haya dos cuestiones con las que yo me quedo. Una, crear un porcentaje del financiamiento público de los partidos políticos para las campañas electorales exclusivo para las mujeres que sean candidatas de los partidos, puede ser una forma de una acción afirmativa financiera, y quizá, como en Finlandia, crear organizaciones de mujeres dentro de los partidos que sean quienes manejen el presupuesto destinado a las mujeres. Con este y otros temas, levanto esta mesa agradeciendo a todos los participantes y a todos ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la integración de esta mesa, a sus panelistas, sus brillantes disertaciones. Muchísimas gracias. Acto seguido, será necesario un breve ajuste de tiempo para la siguiente mesa de trabajo, denominada Los nexos entre la política y el financiamiento ilícito. Muchas gracias por su presencia. Damas y caballeros, continuamos esta tarde con los trabajos que nos convocan en la conferencia global. Y bueno, damos paso a la mesa número 4, que se titula Los nexos entre la política y el financiamiento ilícito. Una discusión sobre cómo las redes criminales corrompen los sistemas políticos e infiltran las instituciones políticas, el papel del dinero proveniente del narcotráfico y la violencia. Presento a todas y a todos ustedes al miembro del Parlamento responsable de la nueva legislación de financiamiento político, Sergei Leshchenko. Agradezco la distinguida presencia del magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Armando Noboa. Saludamos con el mismo agrado al periodista de investigación, Ricardo Uceda. Para moderar esta mesa, tengo el honor y el placer de presentar a todas y a todos ustedes al director de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Jean-Luc Lemanjou. Tiene el uso de la voz Jean-Luc Lemanjou. Muchas gracias a los organizadores por este cuarto panel del día. Es muy importante, ya que estamos considerando los mandatos de las organizaciones que trabajan para las Naciones Unidas en la Oficina contra el Crimen. El nexo con el crimen se ha descrito en los medios a través de varias publicaciones. Lo que este panel quiere brindar es un enfoque en la identificación de soluciones y resultados en base a los contextos y a las experiencias. Los organizadores trajeron a este panel a 3 distinguidos individuos que van a intercambiar sus experiencias con sus países respectivos, Colombia, Ucrania y Perú. El formato del panel será el siguiente. Voy a lanzar una primera pregunta sobre el diagnóstico y cada uno de ustedes van a tener 5 minutos para explayarse, y luego una segunda pregunta en relación a las soluciones potenciales en base a las experiencias que tienen en sus países. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas por parte del público. Y si me lo permiten, voy a lanzar la primera pregunta.
¿Qué tiene que ver con los diagnósticos? ¿Cuál es el modus operandi en sus países respectivos en cuanto al crimen organizado y su infiltración en la política? ¿Cuáles son los sistemas de incentivos para el crimen organizado y la política? ¿Cómo esto afecta a la noción de la legitimidad en relación al proceso político? ¿Y cuál es el rol de este nexo entre la política y el crimen organizado y los conflictos y la insurgencia? Si me lo permiten, voy a comenzar con estas preguntas. Armando, por favor, tú puedes iniciar las preguntas. Gracias. Al igual que quienes han intervenido en los paneles anteriores, quiero agradecer de manera muy especial a los organizadores que nos han brindado el honor de compartir con ustedes y con tan importantes invitados a este evento. En relación a su pregunta, debo decir que Colombia, por desfortuna, tiene una larga tradición en la relación de armas y política. De manera que si en un primer momento, para mediados del siglo XX, nuestro país en algunos sectores apeló a las armas para adelantar luchas ideológicas, en la década de los años 80, con la presencia descomunal del narcotráfico, esa relación mutó a modalidades de criminalidad organizada asociadas con el narcotráfico y a partir de allí hemos tenido por lo menos dos grandes crisis en esa tortuosa relación entre redes ilícitas y actividad política electoral. Un primer momento lo tuvimos a mediados de la década de los años 90, cuando el famoso cartel de Medellín puso en jaque el Estado de Derecho colombiano con el asesinato de varios líderes políticos y posteriormente fue casi que reemplazado por otro cartel, esta vez de la ciudad de Cali, que no tenía una estrategia de confrontación con el Estado, sino de penetración dentro del mismo. Y esa nueva estrategia condujo a que la justicia identificara que ese cartel había financiado una campaña presidencial. Un segundo momento en esa relación tortuosa entre procesos político-electorales y crimen organizado lo tuvimos a finales de la década de los años 90, ahora con el surgimiento de lo que se llamó el paramilitarismo, grupos paramilitares que inicialmente tenían una estrategia contrainsurgente y que derivaron en una alianza con el narcotráfico para contener el ascenso de las guerrillas, episodio que se conoció como la parapolítica. Este fenómeno condujo a que los jueces nuevamente tuvieran un papel muy importante y llevaran a más de 50 congresistas, entre representantes a la Cámara y senadores, a la cárcel, y prácticamente quedaran desintegrados el quórum de deliberaciones en nuestro Congreso. En esos dos episodios hay una constante: la presencia del narcotráfico, la presencia de su combinación con las armas, la proliferación de la ilegalidad, la debilidad institucional, el predominio de una cultura del enriquecimiento fácil y del atajo, y también, digamos, una economía permeada por fenómenos de informalidad
que hacen prácticamente imposibles que segmentos del Estado de Derecho puedan hacerle frente en forma adecuada con instrumentos jurídicos a un fenómeno de criminalidad política desbordada. Hoy, y para finalizar esta pregunta, debo decir que a finales de la década de los años 2000 se adelantó una muy importante reforma constitucional que le asignó responsabilidades a los partidos por fenómenos de infiltración de la criminalidad organizada en las campañas electorales, pero aún hoy estamos a la mitad de camino de la aplicación de esa nueva normatividad que, teniendo muchas bondades, se enfrenta con enormes dificultades para tener un efecto práctico que logre romper esa asociación entre crimen organizado y actividad política electoral de los partidos. Muchas gracias, Sergey. Buenas tardes, yo soy Sergey Leshenko. Yo soy miembro del Parlamento de Ucrania. Durante 14 años fui un periodista investigador. Así es que yo sé cómo se mueve el dinero corrupto y cómo tiene una influencia en estos procesos. Mi país es un ejemplo de cómo el dinero proveniente de la corrupción y del crimen organizado destruye la democracia y las instituciones públicas. Como ya saben, Ucrania enfrenta un desafío por parte de la agresión rusa por el este. Y desde marzo del año pasado, Crimea, parte del territorio ucraniano, está ocupado por Rusia. Y este territorio no está bajo el control del gobierno ucraniano. Y en el este de nuestro país hay otra región en la que Rusia apoya a ciertos partidos que de hecho son terroristas que quieren controlar nuestros territorios. Yo entiendo que esto ocurre por culpa de la corrupción, por los políticos corruptos que destruyen a Ucrania. La política destruye las instituciones y las instituciones al ejército. Por eso para Rusia fue muy fácil tomar control de estas regiones. El presidente ucraniano, según hasta donde yo supe como investigador, este es un ejemplo típico de políticos corruptos que estaban motivados por el enriquecimiento personal y pusieron al país en un estado de guerra. Yo entiendo que hay ciertas guerras que son buenas, pero tengo una pequeña presentación. Son solamente 6 diapositivas para mostrarles qué tan corrupto era el presidente Yanukovych. Esta es su imagen. Se fue de Ucrania en febrero del 2014. Después de 3 meses de protestas, llegaron los protestantes a su residencia, que estaba muy cerca a Kiev. Esto es un gran territorio, es un gran palacio. El precio estimado de toda la propiedad es de 300, 400 millones de euros. Nadie puede calcular dónde está todo este valor de la propiedad. Este es el interior. Los periodistas y activistas entraron y vieron esto. Este es un ejemplo de la corrupción para el bien personal. El salario oficial del presidente era de algunos cuantos miles de dólares al mes. No era un hombre de negocios, no tenía ninguna empresa propia, no tenía acciones, simplemente era un sirviente del Estado. Y era imposible imaginar lo rico que era. Por ejemplo, este es un candelabro en su residencia. Los periodistas, yo personalmente descubrí la documentación de este candelabro y el costo está hecho de oro y de Swarovski, de cristales de Swarovski, y es de 8 millones de euros.
Son documentos oficiales que encontramos en el interior. La naturaleza de tal riqueza era obviamente gracias a la corrupción. Ahora seguramente entienden por qué los ucranianos estamos tan molestos cuando el presidente detuvo la integración de Ucrania y por qué la gente empezó esta revolución de dignidad que terminó con su renuncia y después de eso huyó a Rusia y ahora vive bajo la protección del presidente Putin en Rusia. Ucrania sigue siendo un país muy corrupto. Deben de entender que no es posible demolir esta corrupción en 1 año o en 2 años. Por el momento, Ucrania es el 142 país en la lista de la corrupción. Se está poniendo mucha atención a cómo reducir el nivel de corrupción, cómo establecer instituciones, porque claro que la oligarquía sigue estando presente. Se le paga a los políticos, se les da la oportunidad de publicitar en el sector privado y comprar votos. Creo que después de esta revolución que ocurrió hace 1 año y medio, tenemos una ventana de oportunidades para mejorar muchas medidas que van a reducir el nivel de corrupción en este sentido. Creo que podemos discutir esto un poco más adelante en la segunda parte de la presentación. Muchas gracias. Thank you very much, Ricardo. Sergey, can I now give the floor to you, Ricardo, please? Gracias Aidea por la invitación. Me siento honrado de estar acá acompañado por mis colegas y delante de ustedes. En los años 90 en el Perú gobernó a partir de 1990 Alberto Fujimori. Fue una sorpresa en toda la región, en el país, porque era un desconocido. El contexto del periodo que se vino y sobre todo el comienzo era un avance agresivo de 2 guerrillas, una particularmente sanguinaria, la de Sendero Luminoso, una hiperinflación que había barrido los récords mundiales y un desconocido sin partido, sin experiencia, sin tecnócratas que entra a gobernar. Y en ese contexto da un autogolpe en el 92 y Vladimiro Montesinos, el jefe de los servicios de inteligencia, pasa a ser el ejecutor principal de su gobierno. Montesinos tiene una sentencia por vender armas para las FARC. Técnicamente es una sentencia por crimen organizado, digamos el crimen organizado en el poder, y hubo episodios de corrupción monumentales que son de conocimiento de todos ustedes. ¿Por qué pasó? No solamente por este contexto que estoy mencionando, sino también porque la clase política en el Perú, los partidos llamados tradicionales, estaba en un proceso de declive y una gran insatisfacción por parte del votante y del pueblo. Pero también, por otra parte, y me gustaría mencionar esto, ¿cómo es posible que alguien que había sido abogado de narcotraficantes, que en el ejército había sido expulsado por traición a la patria, que luego que vino de una persecución pues, por la justicia, siguió estando vinculado al crimen organizado y termina siendo el asesor principal de un presidente? Es obvio que había ahí unas fallas institucionales muy grandes en un gobierno autoritario que muchos llaman y puede considerarse una dictadura. Bueno, en el 2000 el gobierno de Fujimori cae, hay una especie de primavera democrática, después de un gobierno de transición tenemos los gobiernos del presidente Toledo, del presidente García y después el presidente Humala. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos bastantes dudas, yo soy periodista y estoy muy vinculado a estas historias, sobre la justificación
de la riqueza personal del presidente García, probablemente originada desde su primer gobierno en el 85. El presidente Toledo, él gobierna en el 85 y después gana las elecciones en el 2006. El presidente Toledo en este momento está siendo procesado. Claramente hay ahí un enriquecimiento producto de haberse apropiado de parte de los fondos de la campaña y o también de dinero de la corrupción que aún no se descubre completamente, pero con fondos inmobiliarios y de dinero que, digamos, son evidentemente insostenibles por sus propios ingresos. Hay suficientes evidencias de que el partido actual en el gobierno y el presidente, no digo en su riqueza personal, pero en el financiamiento del partido, también ha habido una procedencia ilícita. Pero yendo al crimen organizado, que es el punto de esta, digamos, introducción y o diagnóstico, tenemos en el Perú una acción, digamos, un funcionamiento de grupos ilegales muy fuertes en torno a la minería ilegal, al narcotráfico y en otras actividades ilícitas que generan redes de corrupción y criminales. Y ellas, hay por lo menos evidencia en varias regiones de que han financiado gobiernos regionales y de hecho, concretamente, parte del financiamiento del partido de gobierno actual proviene de estos grupos. Hay una parlamentaria que está en prisión y entonces ese es un rasgo. ¿Qué otro rasgo? Ha habido una alianza entre la corrupción y el crimen organizado en el interior del país. Es emblemático el caso de una región porque el contexto es que en el 2000 se da una descentralización desorganizada y completamente mal hecha. Y entonces lo que ocurre es que grupos de interés en las regiones se postulan, financian candidatos y luego estos candidatos en varias de estas regiones, particularmente en una, Ancash, tienen un poder tan grande que después de ser aupados en el poder de este modo, comienza una acción ya de corrupción y de crimen organizado para sostenerse frente a sus oposiciones. Entonces ha habido un caso particular que es el de Ancash, el presidente regional ahora está preso, que incluye corrupción, asesinatos y es uno de los casos emblemáticos de la corrupción que ahora nos acosa. Esta corrupción ha llegado hasta niveles del poder del sistema judicial. Entonces tenemos esto, digamos un país en crecimiento, un país que con autoridades también honestas, pero estos grandes vacíos que son producto de una debilidad institucional y naturalmente del avance de las redes ilícitas que he mencionado. Gracias. Muchas gracias. Es muy interesante estas experiencias de 3 países y también es como un ejemplo, una muestra del vínculo entre el crimen organizado y la política. Es importante para el seminario entender que si hay remedio, si hay arreglo, cuáles son los principios claves para obstaculizar al crimen organizado en la política o incluso que haya retrocesión para que sea más manejable. Y les doy 5 minutos a cada uno. Adelante, por favor. A mi manera de ver,
por lo menos en la crisis más reciente de esa relación entre crimen organizado y actividad política, los intentos de solución más importantes que se produjeron en Colombia no vinieron en principio de los mismos partidos políticos, ni de los líderes de estos con asiento en el Congreso de la República. La solución o el intento de encontrar una superación a esa relación que le ha hecho tanto daño a la democracia colombiana se produjo por la confluencia de una serie de factores, entre los cuales destaco yo el papel independiente que jugaron algunos medios de comunicación en la denuncia de esas relaciones incestuosas entre crimen organizado y políticos en elecciones. También fue muy importante la reacción ciudadana a través de instrumentos como la misión de observación electoral y la creación de una coalición de agrupaciones cívicas que se denominaron, entre otras, Grupo de Interés en la Reforma Política, que presionó ante el fenómeno desbordado de esa relación que, repito, llevó a que en algunos casos el propio presidente de la República señalara que ante la desbandada del quórum en el Congreso, muchos congresistas en la cárcel, llamó incluso a que los congresistas, antes de ser encarcelados, votaran los proyectos de ley de iniciativa gubernamental para poder sacarlas adelante. Ese protagonismo tuvo un momento, a mi manera de ver, estelar con la actuación de los jueces y en particular por parte de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. La Corte Suprema de Justicia, a partir de los análisis que habían surgido de organizaciones de la sociedad civil y de académicos independientes, fue elaborando con filigrana una investigación muy pormenorizada de cómo esas redes de la criminalidad organizada, de lo que llamamos en Colombia la parapolítica, fenómeno derivado del paramilitarismo, logró capturar escenarios regionales casi que en su totalidad. Y entonces se desnudó cómo algunos políticos que no habían tenido fuerza electoral en algunas regiones lograron hacerlo a partir de mirar el comportamiento electoral en un determinado periodo de tiempo. De manera que una lección aprendida de este fenómeno fue precisamente el de la confluencia de una prensa independiente, la reacción de organizaciones sociales y la independencia que por fortuna mantuvo nuestra Corte Suprema de Justicia. Claro, en relación con este último aspecto, se señala que la Corte entró de lleno en la confrontación política y empezó a perseguir los bloques aliados de de esa alianza que surgió del crimen organizado y la política, pero más allá de las valoraciones inmediatas que puedan elaborarse sobre por qué razón la Corte de Justicia de Colombia actuó de esa manera, está la realidad incontrastable de que se desnudó una relación incestuosa entre crimen organizado y actividad política electoral. Hoy, gracias a esa coyuntura, Colombia vive una situación política distinta y le ha abierto la posibilidad a explorar caminos hacia una solución negociada del conflicto armado que ha nutrido, o que mejor aún se ha nutrido en buena medida de la dependencia de vastos sectores de nuestro territorio del fenómeno del narcotráfico.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.